Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para responder una de las preguntas más antiguas de todas. ¿De qué está hecho el mundo y por qué se comporta como lo hace? Esta es la historia de cómo hemos ido descifrando pieza a pieza las reglas del universo, una de las aventuras intelectuales más increíbles de la humanidad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que ha movido la curiosidad humana desde hace milenios. No se trata solo de saber qué sabemos, sino de entender cómo hemos llegado a saberlo. Y creedme, el camino para llegar hasta aquí ha estado lleno de giros inesperados, de genios y de auténticas revoluciones. Venga, vamos a meternos de lleno. Fijaos, este mapa conceptual va a ser nuestra guía. Pensad que cada una de estas ramas es como un salto gigantesco en nuestro conocimiento y conecta épocas, personas e ideas en una única historia visual. Y en el centro de todo, claro, está la física, la ciencia que al final busca los principios más básicos de todo. Es que si lo piensas, desde que se te cae una manzana hasta cómo nace una estrella, todo, absolutamente todo, es física. Para que nos hagamos una idea, nuestro viaje va a tener como 5 grandes paradas. Empezaremos con los primeros pensadores, veremos una revolución total en el método, construiremos un universo que parecía un reloj perfecto, lo veremos desmoronarse y al final echaremos un vistazo a lo que se está cociendo ahora mismo en la frontera del conocimiento. Y para que no nos perdamos por el camino, aquí tenemos una línea de tiempo para ver un poco las grandes etapas. Desde los filósofos de la antigüedad hasta los laboratorios de hoy, es increíble cómo cada época ha ido poniendo su ladrillo sobre la anterior, ¿verdad? Acercándonos cada vez un poquito más a entender cómo funciona todo esto. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Nuestro viaje arranca en los orígenes, cuando los primeros pensadores se enfrentaron al mundo y trataron de ponerle un poco de orden. ¿Y cuál era su única herramienta? Pues la razón. Aquí, claro, nos encontramos con nombres que suenan a todo el mundo, ¿no? Gigantes como Aristóteles, que usaba la lógica para explicar el movimiento, dando forma a lo que se llamó filosofía natural, o Arquímedes, que nos dio una de las primeras leyes físicas matemáticas con su principio de flotación. Ojo, eran unos observadores increíbles, pero el tema es que sus ideas se basaban sobre todo en el puro razonamiento, no tanto en la experimentación. Pero claro, llegó un punto en que la lógica por sí sola ya no bastaba. Hacía falta algo más, una manera nueva de preguntarle a la naturaleza, oye, ¿cómo funcionas de verdad? Y esa necesidad, bueno, eso fue la chispa que encendió una auténtica revolución. Y aquí entran en escena figurones como Copérnico, que nos dijo, que a lo mejor es el Sol el que está en el centro, o Kepler, que descifró cómo se mueven los planetas. Pero el gran cambio, el verdadero punto de inflexión fue la llegada de una nueva herramienta, el método científico. Y ahí el gran pionero fue Galileo. Y esto de aquí lo explica perfectamente. La diferencia es brutal. La clave de todo está en esto. Se pasó de preguntar ¿por qué? A demostrar cómo. Ya no valía con pensar y razonar. Ahora tocaba medir, experimentar, demostrarlo. Y en ese momento, ¡pum!, nació la ciencia tal y como la entendemos hoy. Vale, con esta nueva y potentísima herramienta en la mano, los físicos se lanzaron a descifrar las leyes del universo. Y durante los 2 siglos siguientes, de verdad que parecía que lo iban a conseguir. Daba la sensación de que el universo era como un reloj suizo, súper predecible, súper ordenado. Y si hablamos de esta época, hay 2 arquitectos principales, 2 nombres clave. Por un lado, Isaac Newton, que con sus leyes del movimiento y la gravedad, básicamente unificó lo que pasaba en la Tierra con lo que pasaba en los cielos. Una pasada. Y por otro, James Clerk Maxwell, que hizo algo parecido pero con la electricidad, el magnetismo y la luz, juntándolo todo en una teoría del electromagnetismo elegantísima. Así que imaginaos el panorama. La sensación era de triunfo total. Es que de verdad parecía que el juego estaba casi terminado, que la física ya estaba resuelta, el universo era una máquina perfecta y predecible. Pero la naturaleza siempre se guarda un as en la manga. Y así llegamos al siglo XX. Y este edificio tan perfecto que se había construido, de repente empezó a temblar. Resulta que al mirar a lo muy, muy grande y a lo muy, muy pequeño, empezaron a aparecer grietas por todas partes. Y es que, a principios del siglo XX, esas reglas que parecían de oro empezaron a hacer aguas. Y lo más curioso de todo es como un par de problemillas, ¿sabes? Detalles sin aparente importancia que no encajaban del todo, como la órbita de Mercurio o cómo brilla un objeto al calentarse, acabaron provocando las 2 revoluciones científicas más bestias de la historia. Adiós al universo reloj. Por un lado, aparece en escena Albert Einstein y nos regala la relatividad. Básicamente, cogió las ideas de Newton sobre el espacio, el tiempo y la gravedad y les dio la vuelta por completo. Nos demostró que no son fijos, sino que se estiran y se encogen. Es la teoría que nos explica el universo a lo grande. Y en la otra esquina del ring, para el mundo de lo más pequeño, nace la mecánica cuántica.
Y esto ya es un mundo completamente loco, con unas reglas súper raras que van en contra de toda lógica. Un mundo donde las partículas pueden estar en varios sitios a la vez y donde ya no hay certezas, solo probabilidades. Es la física de lo subatómico, una auténtica locura. Y con esto aterrizamos en la actualidad. Con estas dos grandes teorías, la relatividad y la cuántica, como nuestros dos pilares fundamentales, la física de hoy se adentra en territorios que son todavía más alucinantes, buscando respuestas a las preguntas más gordas que nos queden. A ver, ¿en qué andan metidos los físicos hoy en día? Pues por un lado investigan de qué están hechas las partículas más básicas de todas o cuál es el origen y el destino del universo. Y por otro están literalmente jugando con la materia a escala atómica, con cosas como la nanotecnología o la tecnología cuántica, que ojo prometen cambiarlo todo, desde los ordenadores hasta cómo nos comunicamos. Y que nadie piense que esto es solo un rollo teórico, ¿eh? Todo esto se traduce en avances que nos tocan muy de cerca. Hablamos del descubrimiento del bosón de Higgs, esa partícula que explica por qué las cosas tienen masa, de la energía nuclear, de poder mandar naves al espacio y de un montón de aplicaciones en medicina y tecnología que, vamos, han definido el mundo en el que vivimos. Si algo nos enseña toda esta historia de la física es que nuestro conocimiento nunca está completo del todo. Cada vez que encontramos una respuesta aparecen 10 preguntas nuevas. Así que, mientras la búsqueda sigue adelante, la gran pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? ¿Cuál será la próxima regla fundamental del universo que vamos a tener que reescribir?